La máxima aspiración de los grandes clubes europeos es ganar el famoso triplete, que se traduce en ganar la Liga, ganar la Copa de tu país y levantar la Copa de Europa. Hasta la fecha, solo 11 equipos y 9 clubes han sido capaces de conseguir esta hazaña, 4 en el siglo XX y otros 6 en el siglo XXI. ¿Quieres conocerlos? Vamos a descubrirlos en Memorias del Fútbol. El primer club en ganar el triplete fue el Celtic escocés, que con la mejor generación de su historia consiguió ganar en Lisboa su primera y única Copa de Europa frente al Inter de Milán. Los hombres de Jack Stein habían ganado Liga, Copa y Copa de la Liga esa misma temporada, por lo que finalizaron el curso levantando 4 trofeos oficiales. El segundo club en conseguir la hazaña fue el revolucionario Ajax de Johan Cruyff, que conquistó 5 títulos en 1972. Además de la Liga y la Copa de los Países Bajos, el equipo dirigido por Stefan Kovacs ganó la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, para finalizar el curso ganando su segunda Copa de Europa consecutiva. 2 goles de Johan Cruyff ante el Inter sirvieron para que los holandeses se convirtieran en un equipo de leyenda. Tuvieron que pasar 16 años para que otro club también de los Países Bajos lograse el triplete. El PSV Eindhoven de Guus Hiddink se sobrepuso a la venta de Ruud Gullit y con un equipo sólido y efectivo consiguió ganar la Eredivisie con 9 puntos de ventaja sobre el Ajax y la Copa de Países Bajos después de derrotar por 3-2 al Roda en la final. En la Copa de Europa los neerlandeses vencieron a Galatasaray y Rapid de Viena y superaron las eliminatorias ante Girondins de Burdeos y Real Madrid, haciendo valer los goles en campo contrario. En la final de Stuttgart, PSV y Benfica igualaron sin goles, pero los de Hiddink lograron llevarse la orejona en la tanda de penaltis. El PSV se proclamó campeón de Europa anotando 2 goles y empatando sus 5 últimos partidos, pero entraba en el selecto grupo de equipos que conquistaban el legendario triplete. 11 años más tarde, el Manchester United de Sir Alex Ferguson se convirtió en el primer equipo inglés en conquistar los 3 ansiados trofeos. Los Diablos Rojos ganaron la Premier League por delante del Arsenal. Vencieron 2-0 al Newcastle en la final de la FA Cup y fueron capaces de ganar una Liga de Campeones inolvidable. El United perdía en la final del Camp Nou contra el Bayern Múnich, pero en el descuento consiguió darle la vuelta al marcador con los goles de Sheringham y Solskjaer. Los Diablos Rojos conquistaban el único triplete de su historia. En 2009 y en su primera temporada como técnico del FC Barcelona, Guardiola revolucionó el juego del equipo azulgrana. Ganó la Liga con autoridad imponiéndose por 2-6 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Levantó la Copa del Rey tras vencer 4-1 al Athletic de Bilbao. Y llegó hasta la final de Roma, pasando por encima de Lyon, Bayern de Múnich y con el iniestazo de Stamford Bridge. Los culés se impusieron 2-0 al Manchester United en la final de la Liga de Campeones, con un gol de Eto'o y otro de Messi, y firmaron un año inolvidable en el que ganaron el triplete. La siguiente temporada, pero en ese mismo año, el Barça fue capaz de ganar también la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, para convertirse en el único equipo en ganar un sextete. Solo una temporada después, el Inter de José Mourinho consiguió el único triplete del fútbol italiano. Los nerazzurri conquistaron el título de la Serie A con 2 puntos de ventaja sobre la Roma y también superaron a los romanos por 1-0 en la final de la Copa de Italia. En la Champions el Inter eliminó al Chelsea, al CSKA de Moscú
y al Barcelona de Guardiola, antes de imponerse por 2-0 al Bayern de Múnich en la final del Santiago Bernabéu con 2 goles del argentino Diego Milito. Los alemanes perdieron la oportunidad de ganar su primer triplete en aquel año, pero se resarcieron 3 temporadas después. El equipo dirigido por Jupp Heynckes ganó la Bundesliga con 25 puntos de ventaja sobre el Dortmund. Además, conquistó la Copa Germana tras batir por 3-2 al Stuttgart y se presentó en la final de la Liga de Campeones tras un imponente global de 7-0 frente al Barcelona. En el partido por el título europeo se encontró con el Borussia Dortmund, al que derrotó por 2-1 en Wembley con un gol de Robben en los últimos minutos. Era el primer triplete para los bávaros. El Barça de Luis Enrique volvió a hacer historia en 2015 y se convirtió en el único club en repetir la hazaña de levantar un triplete. La MSN, conformada por la delantera de Messi, Neymar y Suárez, fue clave para que los catalanes levantasen Liga, Copa del Rey y Champions League. En la Liga superaron a Atlético de Madrid y Real Madrid. En la Copa vencieron 3-1 al Athletic. Y en la Liga de Campeones se impusieron a la Juventus por 3-1 con los goles de Rakitic, Suárez y Neymar en el descuento. Los culés certificaron un año inolvidable que finalizó la temporada siguiente con un quintuplete. La temporada 2019-2020 no pintaba bien para el Bayern tras ser goleado por 5-1 ante el Eintracht de Frankfurt. A 4 puntos del liderato en la Bundesliga y con el vestuario totalmente en contra, Niko Kovac fue despedido y su ayudante Hansi Flick le sustituyó en el banquillo. El técnico interino fue ganando partidos y se aseguró su continuidad mientras el Bayern iba creciendo en su juego y escalando posiciones en el campeonato. Los bávaros tomaron el liderato en la jornada 20 y con una racha invicta de 13 victorias y un empate, se alzaron nuevamente como campeones de la Bundesliga. En la Copa Alemana el Bayern estuvo intratable y después de eliminar al Bochum, Hoffenheim, Schalke 04 y Eintracht, derrotaron al Bayer Leverkusen por 2-4 en la final. Tras conquistar la Pokal, el Bayern aspiraba a ganar el triplete y se presentó a la fase final de la Champions tras una primera fase impoluta en la que ganó todos los partidos con 24 goles a favor y solo 5 en contra. Después de vapulear al Chelsea en octavos por un global de 1-7, los teutones retrataron al Barcelona en Lisboa. Los muniqueses desplegaron un juego colectivo espectacular y golearon a los catalanes por un escandaloso 2-8. El equipo de Flick también venció por 0-3 al Olympique de Lyon en semifinales y llegó a la final ante el Paris Saint-Germain como claro favorito. Los germanos tuvieron las mejores ocasiones en la primera parte y refrendaron su triunfo con un cabezazo de Coman en el minuto 56. El tanto del francés sirvió para darle la victoria al Bayern, que levantó su sexta Copa de Europa en Lisboa, siendo el único equipo en ganar todos sus partidos y rompiendo todos los récords con 43 goles a favor y solo 7 en contra. Con el título continental el Bayern redondeaba un año perfecto, donde tras la llegada de Hansi Flick enderezó una campaña que acababa con el segundo triplete de su historia. En 2023 el Manchester City también hizo historia. El equipo de Guardiola se reforzó con el fichaje de Erling Haaland y tras más de una década intentándolo, ganó por fin su primera Liga de Campeones. Los Citizens realizaron la mejor temporada de su historia, ganando la Premier League, derrotando al Manchester United en la final de la FA Cup y conquistando la orejona frente al Inter de Milán en Estambul.
Rodrigo Hernández anotó el único tanto de la final que daba un histórico triplete al City. Los Sky Blues se convertían en el segundo equipo de Manchester en conquistar el trébol de títulos y alistaba su nombre entre los clubes campeones de Europa. El Paris Saint-Germain llevaba más de una década persiguiendo la conquista de la Champions y acabó firmando un triplete cuando menos lo esperaba. La temporada 24-25 comenzó con la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, y Luis Enrique aprovechó su pérdida para consolidar un estilo de juego definido basado en el trabajo en equipo. Con la ayuda del fichaje invernal de Kvaratskhelia y situando a Dembélé como falso 9, los parisinos arrasaron en la Ligue 1, vencieron 3-0 al Reims en la final de la Copa Francesa y se sobrepusieron a una mala fase Liga de la Champions para llegar a la final. En Múnich el Paris Saint-Germain no tuvo rival y arrasó un desconcertado Inter de Milán, al que derrotó por 5-0 sin piedad. Bajo los mandos de un descomunal Vitinha y la aparición de un descarado Doué, el París levantaba su primera orejona y confirmaba un año de ensueño ganando el triplete. El primero de su historia y el segundo para un Luis Enrique que ya había levantado los 3 grandes títulos con el Barça. ¿Y tú, quién crees que será el próximo equipo en ganar el legendario triplete de Liga, Copa y Champions League? ¿Por qué crees que un club como el Real Madrid nunca ha sido capaz de ganarlo? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo con un amigo y suscríbete a Memorias del Fútbol. No te pierdas estos vídeos que te comparto en la pantalla final. Por cierto, si quieres comprar nuestro libro de Memorias de la Champions o nuestro anterior libro de Memorias de la Copa del Mundo, también te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado.